Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la ausencia de Álvaro César Alfonso, que se encuentra en Buenos Aires trabajando con el documental, la presencia de Horacio Mario Lampariello y la asistencia técnica de Javier Caraballo, quien les habla, Héctor Amodio Pérez, se pone en marcha el cernidor número 247, correspondiente al día 24 de noviembre del año 2025. El 24 de noviembre, pero del 1937, o sea, hace 88 años, en el diario El Plata, que era la versión vespertina del diario El País de Montevideo, se publicó una nota que decía más o menos así: el hogar de los Amodio Pérez se vio alegrado por la llegada de un bebé que recibirá el nombre de Héctor. El tal Héctor será el mayor de los 6 hermanos de Amodio Pérez y con el paso del tiempo se convertirá en la oveja negra de la familia. Mal estudiante, lo cual le causó una gran desilusión a sus padres, que aspiraban a que ese hijo fuera un profesional de prestigio, porque en aquella época ostentar un diploma era garantía de bienestar social y personal. Pero ese hijo, que naciera con una gran habilidad manual, quería ser mecánico tornero. Y pasaba horas que le quitaba al estudio, encerrado en el galpón que el viejo Mateo Amodio tenía en su casa, lleno de herramientas de todo tipo y tamaño. Y yo me pasaba, porque ya se habrán dado cuenta que el Héctor soy yo, me pasaba las horas metido en ese galpón arreglando los juguetes rotos de mis hermanos, fabricando cometas, desarmando y armando bicicletas, creando andadores para las carreras de aros. Yo no sé, los mayores como yo se acordarán las viejas carreras de aros que los llevábamos corriendo. Bueno, pues yo había hecho un andador que era maravilloso. Y además me dediqué a fabricar trompos de madera de roble, que cortaba de los postes que sostenían el alambrado que limitaba mi casa de la casa del vecino. Esos trompos los hice a fuerza de lima. Bailaban como si fueran hechos a torno. Y eran, como eran de madera de roble, eran capaces de resistir los puazos de las batallas de trompos que se armaban en la Troya que se formaba en la puerta de casa. Los veteranos también se acordarán del juego de la Troya. A los 19 años abandoné mi sueño de ser ciclista, luego de reencontrarme con una compañera de la escuela, Teresa, la que por entonces había perdido a su madre y vivía en la realidad lo que se contaba en los cuentos infantiles. Sufría los malos tratos de su madrastra. Teresa fue mi gran amor de juventud y me llevó a asumir un papel de Quijote, un Quijote al pedo, como diré más adelante. Fui militante sindical, afiliado socialista, y en 1967, junto a quienes desde hacía un par de años habíamos formado el movimiento Tupamaro, fundé el MLN. Asalté bancos, secuestré personajes y organicé fugas increíbles.
Mis colegas en la fundación del MLN fueron los mismos que 5 años después me convertirán en traidor. Para no reconocer que mis críticas acerca de la orientación del MLN era equivocada. El resto de la historia ya la conocen. Hace unos días me preguntaron cómo veía mi futuro en lo personal. Respondí que a lo que aspiraba era a vivir los años que me queden junto a quienes siempre confiaron en mí y son los colaboradores necesarios para que las viejas mentiras hayan ido cayendo una a una, como cayó lo de la entrega de la cárcel del pueblo, las detenciones callejeras y la colaboración con la policía. Hace unos días tuve en mis manos el archivo acerca del desafuero de Enrique Erro, que se encuentra depositado en la biblioteca del Palacio Legislativo. Los cómplices en la creación y mantenimiento de la historia oficial, que fueron al reflujo del mitómano y estafador Federico Fasano, dijeron que yo era el causante del golpe de Estado, por haber mencionado a Erro en mis declaraciones. Cualquiera puede tener acceso al expediente y comprobar que quienes lo hunden con sus declaraciones son Basen Alanís, o fueron Basen Alanís, Arquímedes Pérez Budes y Agapito Cantera. Yo nunca le he dado a los cumpleaños mayor importancia, pero este tiene para mí un valor especial, porque de alguna manera es la culminación de una batalla que empecé en el año 2013, batalla que algunos calificaron como una locura, otros muchos pretendieron descalificarla, pese a que no pudieron presentar una sola prueba de sus acusaciones, y cuando junto a mis amigos Álvaro César Alfonso y Horacio Mario Lampariello, estoy cerca de culminar esta aventura iniciada con el Cernidor el 2 de febrero del año 2023. A raíz de la publicación del libro Demócratas y Ortodoxos de Fernando López de Alessandro, pude desmentir una falsedad más, la de haber interrogado en un cuartel a un conocido de mi paso por el Partido Socialista y como consecuencia recibí como regalo anticipado en mi cumpleaños las palabras de un amigo que me dijo: otra mentira más que cae. Yo pensaba comentar lo que he leído del libro Demócratas y Ortodoxos, pero no lo voy a hacer. Creo que no vale la pena. El que lo quiera leer, que lo compre y Santas Pascuas. Gástese los 1.000 y pico de pesos que cuesta el libro. Yo solo les digo que en lo que respecta al Partido Socialista, faltan elementos muy importantes, como el reconocimiento de la hipocresía con la que se condujo su dirección, alentando revoluciones lejanas y ajenas, y negando y tratando de impedir la propia en el Uruguay, al mismo tiempo que recibía a Sendik y a mí en el domicilio de José Pedro Cardoso, en la avenida Graciada. Su comportamiento ante las acciones producidas por sus afiliados, casos de Vique, Santana y Castillo, y luego las de Manera y Marenales, para terminar en el año 1966 pidiendo la lista de los afiliados tras el 22 de diciembre para desafiliarnos públicamente, lo que prácticamente era denunciarnos a la policía. Oculta en el libro que el mismo PS se le dio cabida en el coordinador. Y oculta otra cosa, la maniobra de la dirección cuando el Congreso, que aprobó la Unión Popular y que culminó con la sustitución de Gualberto Damonte como secretario del Centro Alfredo Caramela, y cómo Germán Delía trató de influir en el sector de la juventud del mismo Centro Caramela, en el que tenía como informante a su hija Lilian.
En fin, como se dice en la tapa del libro, esta es una historia de la izquierda uruguaya, pero que hay otras, hay. Ayer El País publicó una entrevista a López de Alessandro, que me huele a un autorreportaje, en el que López de Alessandro persiste en sus errores, tanto históricos como de interpretación, en relación al Partido Socialista y en especial con el MLN. En un pasaje de la entrevista dice que en la segunda mitad de la década del 1960, lo acumulado por el PSU en su estrategia desde 1945 tiene su gran momento cuando el Partido Socialista se hunde al fracasar el socialismo nacional. Y con el impacto brutal de la Revolución Cubana, la cultura comunista se vuelve hegemónica en la izquierda. Es la época dorada del PSU. Va hasta el golpe de Estado. Yo creo que el Partido Comunista llega a su máximo éxito recién cuando se forma el Frente Amplio. Lo que nosotros hemos demostrado con la lectura en este programa de un informe de inteligencia argentino redactado en 1965. Es verdad. Pese a lo que dice López de Alessandro, la Revolución Cubana muestra a un partido comunista haciendo seguidismo a la URSS y a los mismos cubanos que ya habían abandonado al Che en Bolivia. Y a partir de 1968, tras el secuestro por el MLN de Pereira Reverbel, el MLN crece, pero fundamentalmente tras el secuestro de Pellegrini y Gianpietro, con el Partido Comunista levantando la huelga bancaria, que por lo que sabemos, ese hecho le obligó a descompartimentar el aparato armado para contener a sus afiliados, sobre todo a los más jóvenes. Y una cosa que no dice López de Alessandro: el Partido Socialista se hunde con la Unión Popular por el socialismo uruguayo, el socialismo nacional, pero el MLN lo recoge. Más allá de las concesiones para la galería en sus alusiones a Marx y a Lenin, en escritos de Jorge Torres, que fueron tomados por Fernández Huidobro para que no se nos criticara por falta de ideología. Al final de la entrevista, en un destacado, López de Alessandro dice que veo a Yamandú muy bien parado, con gran capacidad política para la negociación y firmeza para tomar decisiones, para decir lo que piensa. Capaz que soy una rara avis. Sé que mucha gente esperaba más, mucha cosa, pero en una región turbulenta y llena de incertidumbres, manejar el gobierno y el Estado como lo están haciendo es una demostración de madurez política. Y eso es lo que más le preocupa a la derecha. Por eso quieren minimizarlo, degradarlo. Yo creo que a esto comentarios huelgan, sobran. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Voy a seguir unos minutos con el frangollo en ACE. El miércoles 12, ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, compareció el mismo doctor Danza. El senador del Partido Nacional, Javier García, fue quien habló y dijo que lo hacía en nombre de la oposición y habló de una circunstancia particular y de una diferencia irreconciliable con la situación del doctor Danza. Agregó que los legisladores de la oposición participaban de esa sesión por una cuestión institucional, pero que le retiraban la confianza institucional, por lo que no correspondía formularle preguntas. El senador Daniel Caggiani fue el encargado de responderle
y afirmó que Danza tiene todo el respaldo del oficialismo y del Poder Ejecutivo, que su venia fue votada en el Senado por 27 votos en 27. Recordó las conclusiones del estudio del Piazzo Abogados, de la División Jurídica del Ministerio de Salud Pública, de varios abogados particulares y más recientemente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, que afirmaron que no había incompatibilidad y que a pesar de todo eso renunció a sus trabajos en el sector privado. Caggiani es presidente del CODICEN, como ustedes saben, que es el organismo encargado de articular el trabajo con las distintas direcciones generales de primaria, secundaria, UTU y el Consejo de Formación en Educación. Yo me pregunto cómo puede ocupar el señor Caggiani esa responsabilidad careciendo de comprensión lectora y además sufre de agnosia auditiva, que es la incapacidad para reconocer y dar sentido a los sonidos. No es que no oiga, es que es incapaz de entender lo que oye. Porque el informe de la jurídica de la JUTEP, según El País, tras realizar digo según El País porque lo leí en El País, tras realizar al organismo de Contralor un pedido de acceso a la información pública, dice que sí encontró varias irregularidades e incompatibilidades cometidas por Danza. Porque una cosa es la jurídica de la JUTEP y otra cosa es la dirección del JUTEP. La primera de las irregularidades es en relación a su actividad en instituciones privadas. Dice el informe de jurídica: la actividad del doctor Danza que ejerce en dichas instituciones no es docente. Esto violenta el inciso final del artículo 200 de la Constitución de la República y el artículo 9 de la Ley de ACE. Pero además la normativa prohíbe a los funcionarios públicos ser empleados de entidades privadas que contraten con la institución donde desarrollen función pública. Continúa. Claramente, ya que podría derivar un conflicto entre el interés público y el privado. Esto violenta el artículo 26 de la Ley 17.060 y el artículo 31 de la Ley 19.823. Dice también que hay incompatibilidad con el cargo de director del Consejo Editorial de la Revista Médica del Uruguay del Sindicato Médico y con el cargo de profesor titular grado 5 de la Facultad de Medicina. Y hace mención a la superposición horaria en dos de sus funciones: la presidencia del directorio de ACE y la docencia. Dice además que el funcionario está obligado a cumplir con la jornada laboral establecida, dedicando la totalidad del tiempo de la misma al desempeño de sus funciones. Y agrega, el literal A del artículo 9 de la misma normativa establece que está prohibido realizar en los lugares y horas de trabajo toda actividad ajena a la función, entendiéndose por tal que no es posible realizar en un mismo horario dos actividades laborales. Clarísimo. Si el señor Caggiani necesita más argumentos, yo creo que he acertado con el diagnóstico de su enfermedad. No Tiene interpretar agnosis auditiva, no interpreta lo que oye. Exacto. Lo de la comprensión lectora ya me es más fácil. Sí, ¿no? Bueno, Sí. pero yo saludo a los televidentes que nos están mandando muchos mensajes. Quiero decirle que el señor Héctor Amodio Pera, al que hoy le deseo feliz cumpleaños,
No nos comunicó nada de que hoy era su onomástico, pero bueno, le voy a pedir un brindis, que le aclaro que es agua, así que es 2 veces. Ahora sí. Si fuera whisky o otra bebida espirituosa, lo haríamos, pero como tenemos que manejar, yo tengo que manejar. No es hora, no es hora. No es hora. Estamos en horario de trabajo. De trabajo. Así que le deseo feliz cumpleaños. Muchas gracias. Le agradezco sus palabras cuando mencionó a Álvaro y a mí desde el año 2023, ¿correcto? No, somos amigos un poco antes. Bueno, sí, bueno, está. Dije que... pero marcó del 2023 la Quijotada. Con el cernidor. Con el cernidor, le agradezco mucho. Bueno. Y haciendo mención, ha hecho un resumen excelente del señor Caggiani y del señor Danza, como de todo el Frente Amplio y sus autoridades sí. Al frente de la misma y sus legisladores, que dijo todo el oficialismo, dijo Caggiani, debe haber alguno que yo estoy seguro que no está de acuerdo con las palabras, pero como se cayó la boca, se jode. ¿Está bien? El que no reclama y le gusta seguir cobrando el sueldo, que pasa en muchos partidos, no solo en el Frente Amplio, a la miércoles. ¿Seguimos en contacto todavía? Creo que sí, que seguimos. Todavía Don Amodio sigue. Igual, póngalo ahí arriba, apréndelo por las dudas un poquito. Se apagó, me parece. Se apagó, creo que sí, que se apagó. Pero ya lo vamos a recomponer, no se preocupe. Si no hacemos un cambio ahí en la hora, dele tranquilo que sale. No lo ponga tan abajo. Déjelo acá arriba, hágame caso. No, la culpa fue... El papelito, bueno. ¿Está ahí de vuelta Amodio? Está Amodio. Era bueno el Temu, querido, ¿no? Empezó a aguantar los guampas. Ya está resuelto. Ya está resuelto. Así que bueno, lo felicito de vuelta. ¿Cuánto se está cumpliendo hoy? 88. 88 Pirulo, no usa lentes, no se operó nunca de la vista, anda clarito del marote, muy buena memoria. No te hagas. No porque tenés muy buena memoria a ver. Y sos puntilloso. Recurro a mis archivos personales. Está bien, bueno, pero los leís y te acordás, o sea, los usás como ayuda a memoria, pero no, acá lo traes porque querés y porque estás haciendo tú un archivo que algún día se... No, yo lo traigo porque en el caso de que a alguien un día se le ocurra tergiversar lo que digo, no, que dijo tal cosa, no, mira, aquí está. Sí, no, usted se cuida mucho con eso, está bien. Acá el 006 dice, feliz cumpleaños Amodio y gratos recuerdos. Gracias. Algunos que alcancé a conocer en la década del 50, saludos de Durazno. Después tenemos el 626 que dice, feliz cumpleaños Amodio, que sean muchos más con salud y felicidad. Muchas Comparto. Gracias. El 181 lo saluda, dice buenas noches. El 253 dice saludos para los dos desde Melo Neri. El 575 dice feliz cumpleaños Héctor. Está confundiendo los Caggiani, uno es el legislador y otro el presidente del Codicen, uno es Daniel y el otro Pablo. Sí, no, pero yo dije no, usted lo separó, ¿no? Sí, lo separé. Sí. Ah, bien. No, lo dije Daniel Caggiani. Acá dice feliz cumpleaños Amodio, lo dice Jorge. Y el senador Daniel Caggiani. Ahí está, el senador Daniel Caggiani, muy bien. Jorge dice, muy feliz cumpleaños. Yo dije que es presidente del Codicen. Capaz que ahí fue donde se trabucó. No, es presidente. Claro, porque él deja de ser senador y pasa a ser presidente. Pero sigamos. Bueno. Jorge dice, muy feliz cumpleaños Amodio y mil gracias por contar su historia y luchar por la verdad. Amodio son dos hermanos los Caggiani, dice el mismo Jorge. El 043 dice, el Caggiani al cual se refería Amodio fue el senador Daniel que le contestó al senador García. Exacto. Eso creo, y no su hermano presidente de ANEP. Ahí está, pero yo estoy diciendo que es presidente del Codicen. Bien, está bien. No de ANEP. Y le dedica feliz cumpleaños. Muchas gracias. El 260 dice, buenas tardes, excelente el editorial de Don Amodio. Un saludo de feliz cumpleaños para él. Abrazo. El 683, hay muchos televidentes en línea, como verá, y esto pasa siempre. Lo que pasa que a veces, claro, no se da tanto diálogo con la audiencia. El 683 dice, feliz cumpleaños Don Amodio, me gustaría conocerlo algún día, cuídese, bendiciones para usted, lo felicito por su valentía. Y Don Amodio siempre les aclaro, no se lo tengo ni que preguntar, él está disponible para todo el mundo. El hombre, me preguntan a ver si quieren hablar con él, yo le pido autorización para brindar su teléfono, siempre me la ha dado, nunca se ha negado.
Aparte, algunas veces ha venido gente a verlo acá al programa. Menos para los acreedores. No, y si vos no tenés acreedor, este es más pagador, ¿sabés cómo paga? Por las dudas. Una vez estábamos cruzando, hace ya bastante tiempo, la calle. Le digo, Amodio, vamos a cruzar, y estaba en rojo el semáforo. Le digo, vamos a cruzar que no viene nadie. Y dice, no, ya ni la luz verde cruzo. Solo con luz verde cruzo. Lo miré y le digo, después de tantos años te reformaste, le digo. Porque la verdad, no me quería cruzar, no venía nada. ¿Está bien? No es que a uno le guste romper las reglas, pero a veces miré un lado, dos, tres, digo, Amodio, vamos a cruzar. Me dijo, no, con verde sí, con roja no. El 643 dice, desde este lado le saluda por su cumpleaños, señor Amodio. Yo soy una quinceañera de 91 años y lo escucho 2x3 como el tango, ¿vio? Mirta Eugirio. Esa le manda tiene 91 y lo escucha 2x3 como el tango. Esté atento. El 494, Amodio, felices 33, dice acá. Por otros jóvenes 33 años más. ¿Vio? Bueno, está bien, no los aparenta, es cierto. Después, a ver, el 749 dice, feliz cumpleaños, abrazo. Humberto dice, buenas noches, feliz cumpleaños Amodio, que se cumplan todos sus deseos. Para mí hace rato que está libre de culpa. Desde que pidió disculpas y vino a dar la cara y contar su versión, saludos Humberto. ¿Qué le parece? Me gustó el mensaje de Humberto. Es muy bueno porque lo libera de las culpas de su pasado por haber pedido perdón, que es muy importante. Pero aparte le agrega que parte dio la cara y cuenta su versión. Pero el pedido de disculpas fue la clave más importante. Yo creo que sí. Bueno, mi amigo Amodio, tenemos que seguir con el programa, no se me ponga melancólico, porque a veces usted 2x3 se me... Sí, bueno, es pero normal, ¿no? Sí, Cuando chico era llorón o no. Sí. Yo sabía que le iba a pescar al hombre acá. Y hoy estamos dándole la pelea solo, pero nos divertimos como siempre, ¿no? Claro. Temas abundantes y sin reproche. Ahora tenemos un mensaje de Alvarito Alfonso que nos envió hace un ratito desde Buenos Aires, con video inclusive, que lo vamos a pasar para escucharlo porque ni nosotros lo escuchamos este video. No nos dio tiempo. No nos dio tiempo, ¿no? Audiencia del Cernidor, muy buenas noches. Este librito que tengo acá es casi de bolsillo. Usted lo puede tener más grande, así, o tenerlo de 1 metro de largo, pero este librito va a decir lo mismo. Por ejemplo, va a decir lo mismo, grande, chico, mediano, en el artículo 200 de la Constitución de la República. Y en una parte de ese artículo, tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenecen. Este librito, si usted quiere agredir al Frente Amplio, se lo regala. ¿Por qué? Ellos lo han violado desde el año 2011, cuando desconocieron el pronunciamiento popular. Ahora, a esta hora más o menos, se va a estar desarrollando todavía la interpelación a la ministra de Salud Pública por el caso Danza. Ahora, Danza sigue en el cargo después de 8 meses y violó la Constitución. Miren todo lo que violó. El artículo 200 de la Constitución, el artículo 9 de la ley de ACE, que hasta cuestiona sus trabajos en la revista médica y la Facultad de Medicina, el artículo 26 de la ley 17.060, ley Cristal, y el artículo 31 de la ley 19.823, el Código de Ética de la Función Pública. Al mismo tiempo que dice que preside ACE, o que trabaja en ACE, lo hacía en la Asociación Española, en Médica Uruguaya, CAMS Tesoriano, la Unidad Académica Clínica de Medicina 2 en el Hospital Pasteur como docente. Y lo que nosotros queríamos ir es a esto, las preguntas que se hace la gente que camina todos los días por la calle. Si yo gano 500.000 pesos y ahora me van a pagar 130 más y después me sacan los 500, la gente quiere saber quién se los paga los 500. ¿Es el Frente Amplio? ¿De dónde sale?
del Frente Amplio o sale de recursos reservados y por lo tanto lo seguiremos pagándonos todos. Esas son las dos grandes preguntas que se hace la gente en la calle. Y lo otro, como ya seguro se reclamó durante la interpelación que se está llevando, es que Danza tiene que devolver el dinero que cobró durante todos estos meses. Ahora, imaginen ustedes que este hecho se hubiera descubierto cuando iban 4 años de gobierno. Es decir, que Danza cobraba todo el tiempo, es decir, 4 años violando la Constitución. Y no solo se tenía que haber ido Danza ya. Primero, no lo tenían que haber nombrado, ¿no? Eso es esencial. Alguien que va a violar la Constitución en un gobierno, o gobierno al que llaman de honestidad, no lo tenían que haber nombrado. Pero además, también la ministra debe renunciar, porque se hizo cómplice de toda esta situación que le generó al gobierno con este caso. Pero, como les dije, este librito para el Frente Amplio es una verdadera agresión. Por otra parte, en estos días, lo anunciaron con bombos y platillos, pero cuando empezó a verse el archivo, es decir, vamos un poquito para atrás, 2022, etcétera, 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 ya lo sacaron de la agenda, que fue el acuerdo del Transpacífico, que integran varios países que anteriormente eran comunistas y hoy capitalistas y que tienen un desarrollo económico muy importante. Este acuerdo transpacífico lo integran Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, el Reino Unido y Vietnam. Claro, en el año 2022, cuando el gobierno anterior inicia el trámite para intentar integrar este grupo económico muy importante a nivel mundial en la economía, el Frente Amplio lo puso en duda. ¿Y quién, no? Fernando Pereira. Fernando Pereira debería ya tomarse las vacaciones, irse a José Ignacio, hacer una tortillita y no hablar más. No hable más, porque cada vez que habla, mete la pata o miente. Son las dos instancias en las cuales cada vez que habla. Según el texto en aquel momento del gobierno de Lacalle Pou, para ser incorporado al acuerdo transpacífico, no era más que un fuego de artificio de la gestión Lacalle. Los términos de la inserción económica, comercial y de la política exterior, como la forma en que ha sido presentado apresuradamente y que apenas 12 días entre el anuncio oficial y la entrega de la carta de formalización de la solicitud al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Damien O'Connor. La Cancillería, a lo largo de la historia del Uruguay, ha cumplido un rol muy importante en muchos temas. En temas de guerra, en temas económicos, etcétera, etcétera. El tema que cuando asume el Frente Amplio le empezaron a meter embajadores políticos. Y eso hay que terminarlo. Tienen que ser funcionarios de carrera, de esos que están preparados para negociar, que no tienen ideología y que no les importa todas estas cosas. Sí, avisarle al gobernante de turno, mire que está pasando esto, le aviso porque el país puede quedar mal en esta situación. Hay muchos documentos, miles y miles y miles que avalan la buena gestión del servicio exterior, que como todo servicio o como todo ministerio también tiene sus defectos. Pero busquemos también las virtudes de muchos de sus funcionarios. Por lo tanto, ya se siguió con esta línea en contra también de integrar este grupo transpacífico a nivel mundial muy importante económicamente, criticándolo. Y ahora, como es en el gobierno del Frente Amplio, se callan la boca. Como ustedes saben, estamos en Buenos Aires,
Estamos trabajando con el tema del documental toda esta semana y también la que viene. Pero quiero narrar rápidamente algo que ocurrió y que va a ocurrir durante la temporada estival. Y por eso queremos desde acá hacer una simple advertencia para que no pase, porque el país otra vez va a pasar vergüenza. Hoy pasaron por el puerto de Colonia más de 3.000 personas, según los cálculos, porque salieron 4 buques, uno pegado con el otro, y entonces nadie se dio cuenta que había fecha patria en Argentina, y el puerto nunca lo vi en mi vida de esa forma. Nunca vi tanta gente. Y, por supuesto, bueno, tú, Amodio, y tú, Horacio, conocen cómo es que en ese sitio, en el puerto de Colonia, hay algunos funcionarios de buquebús, lo voy a nombrar, que sabés que alguno le escribió el discurso a Orsi. Ah, no sé. Bueno, hoy el no sé otra vez pasó de la misma forma. Todos los buques que venían a Buenos Aires desde las 10 de la mañana hasta las 11, de 2 compañías, llegaron 1 hora y media tarde a Buenos Aires. Es decir, que parece que el tiempo de los que viajamos no importa. Si usted arregló alguna reunión, un almuerzo de trabajo, o simplemente sus familiares lo están esperando. Además, avisarle a lo de buquebús que cuando el locutor sale y dice que hay que subirse o pasar por migraciones, de la forma que estaba hoy el hall lleno de gente, no se siente. Entonces pongan funcionarios, sino que después dice, a ver, ¿quién se va a las 10:15? Y allá gritaban y salían yo, la gente corría atrás, que sí, no, porque nos vamos. Y así pasó. Y aquello bobeta, porque no le puedo decir de otra forma, que cada vez que Milei lo ven, empiezan a hablar más de Milei. Y en este caso, ¿saben qué? Va a la temporada estival, va a tener muchos argentinos, con lo cual van a dejar muchos recursos para que el país pase mejor el próximo invierno. Es decir, y se lo van a tener que agradecer a Milei, porque en realidad es producto de esta situación. Colonia fue copado este fin de semana pasado, copado. Es más, yo creo que de Montevideo, en el bus hasta Colonia, vinimos 100 personas, no más. Todas estaban en Colonia para que no hubiera un solo asiento en el que nosotros tomamos y en todos los otros, ¿no? Porque no había pasaje en ninguno. Bueno, nos reencontramos en cualquier momento y bueno, nosotros nos vamos a poner a trabajar intensamente estos días ya con el fin, es decir, nuestra parte del documental esperamos terminarla en estos días. Después vienen otras cosas, ¿no? El color, etcétera, etcétera. Es decir, luego viene vestir a la novia y maquillarla. No quería faltar. Quiero estar siempre con ustedes porque ustedes están siempre pendientes del otro lado. Muchas gracias. O sea que otra vez... Se la fumó solo, tal vez. La otra vez la fumó con nosotros, ¿te acordás lo que fue, no? Sí. Que peleábamos, que no, que pase, Pues que más o menos la misma. Claro, Fue la diferencia vez... que la otra vez... No, la otra vez fue peor porque tuvimos que... salir, embarcamos y desembarcamos. O sea, salimos y del tuvimos Uruguay que y volver volvimos a entrar al Uruguay sin haber tocado el barco. Exactamente. Estábamos en territorio, pero habíamos pasado la aduana. Ahora fue una demora de 1:30. Bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay valor, te dice don Quesma. Yo estaba... Además, el desprecio hacia el público, la verdad, eso es terrible. Es total. Ahora, yo quería justamente hacer un comentario interesante. Vieron que Amodio habló del tema interpelación de Lustenberg, el tema danza, comentó que hoy es su onomástico. No, yo no lo sabía, no sabía de qué iba a hablar, tampoco sabíamos de lo que iba a hablar Álvaro. Habló del mismo tema. Sí. Y yo había traído también, y lo voy a pasar ahora, un videito de parte de la interpelación que hace el diputado Sotelo, Partido Independiente, que es el miembro interpelante a la señora Lustenberg en
la interpelación que está pasando, que es interesante lo que él dice. Ahora lo vamos a pasar. También habló del tema del Transpacífico. Y acá me mandó un televidente hace unos días, una publicación que hizo. Dice, ¿qué dirá el mal bicho de Caggiani que el 7 de diciembre del 2022 criticaba el acuerdo de Transpacífico? Porque no solo Pereira, Caggiani también metía boquilla acá. No era uno solo, el frente. Y ahora lo estaban festejando. No resisten archivo. No hay archivo porque ahora la tecnología, gracias a Dios, pueden guardarse todas estas informaciones. Y cuando se guardan estas informaciones son divinas, pero divinas son. Porque, a ver, si tienen algo para decir del señor Amodio, que cambió su versión, que lo publiquen. Del señor Álvaro Alfonso, que lo publiquen. La mía también. Nos podemos equivocar en algo, podemos reconocer, mire, me equivoqué en tal cosa o en tal otra, pero hay algunos miembros del Frente Amplio y hay algunos también de la oposición ahora, de la coalición republicana, que no pueden pasar por la puerta de la tele, porque quedan recontrapegados. Pero bueno, es lo que hay. Tengo más mensajes, me parece, y llegan abundantes. El 043 dice, el CODICEM, la ANEP, presidente Pablo Caggiani, maestro, Daniel senador, ¿pueden ser presidente de la Comisión de Educación del Senado? No sé, dice. El 069 dice, morar en alto, dice el 069, tiene razón el señor Álvaro Alfonso, comparto sus dichos. Y bueno, no sé si quiere comentar algo de esto, pero si no vamos a pasar al videíto de Sotelo, ¿le parece bien? Vamos al video de Sotelo por el tema danza, interpelación de la ministra Lustenberg. ¿Cómo es posible que el gobierno que integran la ministra Lustenberg, el presidente Orsi y su equipo cercano se entrampara en este laberinto de contradicciones, omisiones e infracciones a la ley? ¿Cuándo y por qué fue que empezó esta deriva? Tal vez sea bueno, a esta altura del relato, hacer un poco de historia, señor presidente. Una historia cuyo comienzo puede ubicarse el 20 de diciembre del año pasado, cuando el doctor Álvaro Danza, propuesto como futuro presidente de ACE, y sospechando que sus vínculos laborales con empresas privadas podían constituir un obstáculo para la designación, solicitó al estudio del PIAS un informe, cito textualmente al doctor Danza, en torno a las posibles incompatibilidades que podrían surgir entre el cargo del presidente de ACE y otras actividades. Una historia que culminó aparentemente porque con el doctor Danza nunca se termina de saber cuál es la situación, que culminó el pasado 7 de noviembre cuando renuncia a sus actividades como médico especialista. Es decir, renuncia a una actividad que aparentemente es claramente como consultante con CAMS y a otras dos actividades donde fungía como médico especialista, como detallaremos. Pero acá tenemos, el 20 de diciembre, tenemos las primeras señales de lo que se vendría. Tenemos la señal de que Danza sabía que su situación laboral era incompatible con la presidencia de ACE. Tenemos la señal de que salió a buscar por el lado del médico consultante, como veremos, como si alguien, algún amigo abogado, tal vez, no lo sabemos, se lo hubiera soplado al oído. Y finalmente tenemos la señal de que, desafiando las leyes de la prudencia y probablemente también la de la responsabilidad política, tomó la decisión de pulsear con la Constitución, de encontrar fisuras en el constituyente, de tal manera de torcer su voluntad, que fue de prohibirlo todo a excepción de la docencia. Bueno, esas eran las palabras del diputado Sotelo hace un rato atrás en el Parlamento. Yo creo que el hombre ha sido muy claro, hizo las mismas apreciaciones que usted y que las que hizo Álvaro, ¿no? Y le fue marcando. Ahora yo me pregunto, Álvaro lo dijo en su exposición, vos violás la Constitución y decís, bueno, ahora dejo de trabajar en los lugares privados y sigo siendo el presidente de ACE. Y la Suprema Corte de Justicia, que es la que regula, entre otras cosas, la violación de la Constitución, vieron que a la Suprema Corte de Justicia el Frente Amplio no le pidió informe. Porque cuando vos violás la Constitución, la que se pide siempre es la Suprema. ¿Correcto? Ahora, yo recuerdo algunos casos emblemáticos, un impuesto al gasoil,
que iban los contribuyentes que les cobraban el impuesto, el gasoil, y pidieron a la Suprema Corte se expedía por caso. Pero este sería transparente, tendría que haber, nadie le pidió ni consulta. Ahora, ¿se tiene que actuar de oficio? ¿No se tiene que actuar de oficio? ¿Le corresponde una pena por violar la Constitución? Yo sé que, por ejemplo, cuando entró cuando fue electo como vicepresidente, como presidente, perdón, Bordaberry, y luego queda como dictador, luego se pidió su procesamiento por violar la Constitución, porque pasó a ser dictador. Ahora, yo estos casos, ¿qué se hace? Pregunta, ¿tiene que actuar la justicia? ¿O si la justicia dice, bueno, está, el hombre renunció, ya no la viola más? La violó un tantito así. Durante un tiempo. Tiempito, ¿no? El tiempo que estaba como presidente hasta ahora. El hombre optó, y yo estoy convencido, Álvaro dejó claro las dudas que tenía, el gobierno tiene gastos reservados a los cuales puede gastar y no rinde cuentas a nadie, ni al Tribunal de Cuentas, ni a nadie. ¿En qué lo gasta? Lo tiene el presidente, tiene el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Por lo menos esos 5 estamentos del Estado tienen gastos reservados. No sé si algún otro ministerio más, pero esos que le acabo de nombrar tienen gastos reservados. Muchos de esos gastos reservados son, por ejemplo, en el Ministerio del Interior para... Confidentes. Confidentes, buchones iba a decir yo, y usted le puso confidente, que es más sutil, en donde Informantes. son informantes. Ahí está, eso es el Ministerio del Interior. En el Ministerio de Defensa, servicios de inteligencia. Más o menos. Por ejemplo, los del Ministerio del Interior los maneja el ministro, los manejan los jefes de policía, ¿tá?, de cada departamento para obtenerle informantes, como dijo don Amodio. El Ministerio de Relaciones Exteriores no sé para qué los tiene, menos entiendo para qué los tiene el Ministerio de Economía, el de Economía juro que no sé, y la Presidencia también los tiene, tendrá sus razones. Lo han tenido todos los gobiernos, ¿eh? Yo con todo pienso que el que le va a pagar la diferencia es el MPP. El MPP. Que es el partido al que pertenece el actual presidente de ACE. Posiblemente. El que magnánimamente ha renunciado a 500.000 pesos mensuales. Exacto, para seguir cobrando 130.000. 130.000. Les aclaro. Ganaba 630 el nene. No, pero es verdad. Fue su propia declaración a la Justicia. Hay que tener en cuenta que el MPP es un partido político empresarial. Es una empresa en comandita, como explicó una vez Alfredo Bruno en un artículo en Contraviento que estaba muy bueno. Muy bueno. Es una empresa. Ahora está, en algunos casos está reduciendo sus apéndices, ¿no? Ahora vende M24, que siempre se dijo que era del MPP, sí. Y les aclaro también que los empleados se enteraron, así como de pasada, de que se quedaban sin empleo. Creo que muchos de ellos son de izquierda y son... Deben ser todos. No, capaz que algunos no tanto, pero no ocuparon la empresa, no le hicieron ninguna marcha, y le adelanto, en el día de ayer... Y la Asociación de la Prensa tampoco ha salido. No se escucha nada, padre. ¿Vio esa frase? Bueno, no se escucha nada, padre. Está todo el mundo en silencio. Lo que sí tengo claro es que... Si acá hay patrones y patrones. Y así parece, ¿qué quiere que le diga? No le voy a mentir, ¿no? Hay patrones y patrones, les cortaron sus correos electrónicos que tenían dentro de la empresa para que no difundieran nada. Parece que el que la compra es un empresario muy importante, argentino, que fue ministro de Relaciones Exteriores, creo, en el gobierno de Milei hasta hace un mes. Son los dueños del Observador. Sí, son los dueños del Observador Uruguay, que había sido vendido justamente al grupo argentino,
y vio que vienen muchos argentinos y comentan las noticias acá, y hacen streaming y todo eso, como que es un multimedio en crecimiento. Bueno. Y nosotros somos la provincia chica. Más o menos es eso. Tenemos algunos mensajes. Buenas noches a todo el equipo. Mientras era presidente Tabaré Vázquez trabajaba en La Española y no le importó nada de la Constitución. Coincido con usted, en el momento que Álvaro hablaba de eso yo lo recordaba, me había olvidado de mencionarlo ahora, él siguió cobrando en La Española y todavía pidió a la directiva de La Española de aquella época, le pidió, porque por norma estaba de gerente general Magurno, y Magurno obligaba a que todos los funcionarios tenían que marcar, no había excepciones. Él pidió, como presidente en ejercicio, que no marcara, y la directiva se lo autorizó, lo cual llevó a que Magurno pidiera que para él tampoco marcara, y le aclaro que el señor Magurno llegaba al extremo de quedarse 24 horas dentro de La Española y tenía una cama dentro de su oficina para dormir cuando se quedaba. O sea que no era porque quisiera hacerle la ventaja. Pero el hombre dijo que él no era menos que nadie y que si había uno que tenía autorización para no marcar, que él también lo solicitaba. El 623 dice, no sé cómo se podría regular, pero siempre noticias como esta, un hijo mío le mataron un perro, pero no mató ninguna oveja, solo estaba jugando con otros perros, dice. Bueno, esto se ve que me manda un documento que no lo puedo abrir porque sería capaz que un poco extenso y quiero verificarlo. El 445 dice, sería bueno comentar lo inédito de la resolución de presidencia de sacar la agenda presidencial de la página web de presidencia. Es una forma de esconder a Orsi. Es verdad, es cierto, lo tenía entre el temario. Presidencia resolvió manejar el sistema de informarle a los periodistas por WhatsApp en el momento donde iba. Ellos argumentan que la agenda estaba siempre con anterioridad, lo cual históricamente fue así, de la presidencia, históricamente se daba con anterioridad para que lo tuvieran los medios, pero no solo los medios, también lo tenía el público en general, estaba en la página web. Parece que Orsi no está yendo a todos los lugares con los cuales se anuncia que va a estar. ¿Qué manda, un doble? No mandan a nadie. No, si no en cualquier momento me mandan a mí, que ya me han confundido con Yamandú. Eso se lo he contado. Dicen que soy parecido. Yo le digo que yo no soy parecido en nada. Yo no te confundiría nunca. Nunca, ¿no? Pues le agradezco mucho, me ha dado tranquilidad. Me ha pasado eso. No se enoje, pero es cierto. Y me he cabreado bastante. No hace mucho me pasó en un lugar acá en la costa, en Ciudad de la Costa. Pero la realidad es esa, el hombre no va. Entonces acá hay dos razones. Nunca argumentaron que fuera un tema de seguridad. Yo pensé que sería por eso. Yo, honestamente, en un principio pensé, pero no lo dijeron. El otro tema es que capaz que a los lugares le está yendo mucha gente a reclamarle cosas. También. Porque viste cómo es esto. ¿Dónde está el presidente para ir a reclamar? Yo lo voté. Como lo voté, tengo derecho a gritarle lo que sea. Yo recuerdo cuando la crisis que le tocó a Jorge Valle le aconsejaron que no fuera a los actos. Dijo, no, yo voy a todos. Dice, pero presidente, mire que lo insultan mucho. La gente se tiene que desahogar, dijo. La situación que estamos viviendo no es mi culpa. Pero al presidente es al que le echan la culpa, yo tengo que aceptar las culpas que me echan porque a alguien le tienen que gritar. Tema que no es menor. El 239, miren un poquito, no, temas de otro tipo. No sé si usted quiere tocar algún temita. No. Yo tengo algunos, no. si quiere, Toque, le meto toque, boquilla, venimos bárbaro. Aunque sea de oído, pero toque. Y yo tengo mal oído para la música. Para esto ando bárbaro. Dicen que algún amigo, no ningún enemigo, gracias a Dios que son los amigos que lo adulan, porque claro, como son amigos nos cuidan. Dicen que ando bien para las interpretaciones de lo que se lee entre líneas. Mirá. Dice el Observador, dijo una noticia, una historia que se repite en la Administración Nacional de Puertos. Polémica por nuevas asignaciones de cargo y beneficios salariales por estar a la orden. Los cambios fueron dispuestos por la mayoría oficialista en el directorio y sin el voto del representante de la oposición, Jorge Gandini. Los televidentes deben recordar que hace unos cuantos meses atrás denunciamos una situación similar cuando la oposición todavía no tenía representante.
y tuvieron que echar marcha atrás porque creo que le iban a dar a la presidenta, le iba a dar el cargo al esposo o algo por el estilo, le iba a pegar un ascenso lindo, ¿no? Y se quejaron los propios compañeros del esposo, que había varios que eran frentistas, pero le tocaron el bolsillo. Aprovechando que le tenía confianza. Bueno, yo no sé si le tenía confianza, capaz que le tenía que pagar algún favor, o no. Y los favores, y bueno, ¿le parece que no? Yo creo que Mire que a veces los matrimonios no son tales matrimonios. No sé este caso porque no lo conozco, pero en líneas generales el lío por todos lados. Yo creo que es un tema de confianza. Mire, yo mal no recuerdo, la secretaria ¿cómo era? De Derechos Humanos, no, la secretaria de Presidencia, que no recuerdo el nombre, esta sí que estoy tocando de oído mal, porque no recuerdo el nombre y eso está mal, que fue nombrada hace poco, que hace la defensa de las marchas gay, sobre la igualdad y los derechos en general, ella puso como en su secretaría a su actual pareja y a su expareja. ¿Qué talco? Sí, gente, fue tal cual. Eso sí no me estoy equivocando. Ahí puede ser que le esté devolviendo algún favor. ¿Vio? Aunque sea uno, rompemos la norma o la ley o lo que quiera, pero justifica. Sigo con entonces una historia que se repite en la Administración Nacional de Es que hay amores que son imposibles de de olvidar. No me busque que vamos a patinar mal, vamos a embarrarnos de una forma. Ustedes saben que hay algo que tienen que saber de don Amodio. Amodio es calladito, vio, manso, pero mete algún bocado. Lo que tiene la virtud de don Amodio es la de poner el punto donde la llaga pincha, ¿vio? Se complica. Y anda jugando con unos alambrecitos y sé que quiere pinchar la llaga. Dice, la Administración Nacional de Puertos decidió asignar nuevos cargos jerárquicos con compensaciones salariales. ¿Qué tal? Te doy un cargo jerárquico, no te aumento el sueldo porque no hago concurso. Muchacho, la honestidad por las zonas oscuras. Y te doy una asignación de plata. ¿Me seguí? Sí. Entonces, no, dice, el concurso no hay si el hombre tiene cargo de peón. Pero, ¿no? Te doy la guita y ¿qué es lo que usás cuando vas al supermercado? La plata. O el plástico que está cargado con plata. Si no tenés plata, por más que tengas el plástico. Por más que tengas el cargo, si no te lo dan con plata, sos un pobre infeliz. Dice así, compensaciones en el área de dragado y repitió un procedimiento que ya le trajo polémica en los primeros días de gestión de las actuales autoridades. Las promociones fueron aprobadas por la mayoría del directorio con el voto negativo del director por la oposición Jorge Gandini. En abril de este año, el directorio de la ANP, con los votos del presidente Pablo Yenta y la vicepresidente designada Alejandra Koch, yo le había dicho presidenta de la vice, promovió 22 cambios en diferentes departamentos del organismo. El ascenso más cuestionado fue el de Ricardo Suárez, esposo de Koch. Esa designación generó ruido político y terminó con la renuncia de la vicepresidente, sustituida meses después por Constante Mendiondo. Pero al mes pasado se repitió el procedimiento. Parece que Mendiondo le gustó el sistema, porque el otro ya lo había votado, o sea que ya sabía dónde pegaba. La ocasión la pinta de calva, dijo. ¿Qué? Estás pícaro, ¿eh? Uno de los... Debe ser por el onomástico tuyo, el feliz cumple. Uno de los... es una infamia que no me lo hayas dicho, porque no tenemos nada para brindar, en serio. Yo tengo alguna botellita ahí, y nos vamos en Uber, si querés, nos íbamos bárbaro, nos tomamos algo, algún confite. Por favor. Dice, uno de los ascendidos fue Manuel Ferrer, secretario nacional de organización del Frente Amplio. Según informó el periodista Leonardo Abarcón en Canal 12. Y ese no fue el único. Una resolución del directorio del 23 de octubre a la que accedió el observador estimó pertinente reorganizar las funciones asignadas a fin de agilizar y fortalecer la labor del área de dragado optimizando su función. Añadió que los funcionarios que cesan en sus actuales funciones se integrarán a distintas dependencias de la ANP de acuerdo a su idoneidad, experiencia y necesidades del organismo. En total fueron asignaciones de cargos jerárquicos y reasignaciones de tareas de 9 funcionarios. Lo primero que dispuso el directorio fueron los ceses del gerente y subgerente del área de dragado, que tal tras el cambio recibirán una compensación por mantenimiento del nivel retributivo y otra por permanencia a la orden del 50%. Papito, te
aumenté el salario el 50%. Y esperan una nueva designación de tareas. O sea que te doy la guita y me siento a esperar. El primer cargo pasó a manos de Ferrer, que había sido asignado jefe del departamento de flota y dragado meses atrás. El ascenso incluye el pago de la correspondiente diferencia salarial y la compensación del 60% por concepto de permanencia a la orden. Vos sabés que darte el 60% o el 50% por decir estoy a la orden es brutal, ¿no? No te asigno, no te digo lo que tenés que hacer. Yo te llamo y te digo, te preciso venir a informarme. Porque aparte, ojo, mirá que los nombran en cargo, que no son de ir en la noche, a no ser que pase algo grave. El gerente no lo movés. Pero yo digo una cosa. Sí, decime. Un cargo de dirección, ¿no tiene que estar siempre a la orden? Bien, simple, lineal lo tuyo. Los gerentes están a la orden. ¿Tiene que estar? Los directores de departamento, que son rangos inferiores, están a la orden. Lógico. Los que no están a la orden son el oficinista, el operario, el técnico, el portero, el telefonista, y hasta el jefe no está a la orden, pero lo pueden llamar. Pero el director, ya un director de departamento, que es un carguito superior al de un jefe. Full time. Bueno, sigamos, porque esto se está poniendo bueno. Ferrer, además del lugar que ocupa en la dirección del Frente Amplio, es dirigente orgánico del Partido Comunista, cercano al ministro de Trabajo Juan Castillo. Justamente el ministro cumplió funciones en el área de dragado de la ANP durante su carrera sindical, en la que fue integrante de la cúpula del PIT-CNT y dirigente de peso del sindicato portuario. Amigos son los amigos. ¿Está bien? Trabajamos juntos en el puerto, yo hice mi carrera como sindicalista en el PIT-CNT, ahora soy ministro, ¿no? Y el hombre es el amigo, no lo va a dejar a pie. Cualquier cercanía está equivocado. En el cargo de subgerente quedó Fabián Peña, que hasta el momento se había desempeñado como jefe de máquinas. Saltó rápido el botija este. El ascenso de Peña incluye una compensación del 60% por estar a la orden. Además, la resolución detalla el caso de un inspector de máquinas que fue cesado de su cargo, pero se le otorgará la compensación del nivel retributivo y la de permanencia a la orden del 30%. O sea, yo ceso gente de un cargo, lo dejo a disposición y le aumento el sueldo. Le están comprando el silencio para que no le hagan un juicio, para que no reclamen, ¿está bien? En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es donde se resuelven los líos de las carreras funcionales del Estado, que no le reclamen, toma la guita, quédate ahí, no te muevas, pero acá va fulano. Vos sabés que leo y me enojo, porque algo de esto conozco, de cómo funcionan, y los tipos lo que están comprando es el silencio, pero con la plata del bolsillo de ellos no, con la plata suya, exacto, con la plata de Javier, con la de Álvaro, con la de Amodi y con la mía, y con la del resto de la población que pone la chancha, ¿está? Y la pone hasta pagando el IVA o lo que sea. El inspector de dragado espera ahora que la gerencia general de esa área le asigne otras funciones, de acuerdo a su idoneidad, experiencia y necesidades del organismo. A esos casos se sumaron 7 designaciones en el área. Esos cambios aprobados por el directorio, con la conformidad de Yenta y Mendiondo, tuvieron el voto negativo del representante del Partido Nacional, Jorge Gandini. En la fundamentación de su voto en contra, Gandini se mostró sorprendido por la decisión y relató que la creación de un nuevo proyecto de dragado, resuelta de manera unánime, iba a tener el objetivo de realizar un diagnóstico adecuado y proponer los cambios necesarios para lograr una mayor eficiencia en esa área. Sin embargo, expuso que apenas iniciado ese proceso, sin tener análisis alguno, ni evaluación, ni resultados, se procede a sustituir a los responsables de esa área. Gandini añadió que los cambios jerárquicos se realizaron sin fundamentos que justifiquen los ceses de los funcionarios. Tampoco se expresan fundamentos para las nuevas designaciones dispuestas, las cuales parecen responder a criterios políticos antes que técnicos, indicó. El director recordó que el presupuesto para el año próximo introdujo una modificación normativa que establece la imposibilidad de otorgar nuevos mantenimientos retributivos a las designaciones otorgadas a partir del 1 de enero. Eso lleva a pensar que esta podría ser la primera de una serie de nuevas atribuciones de funciones en distintas áreas del organismo antes que comience a regir el nuevo presupuesto. La verdad que da para pensar eso, ¿no? Porque si a partir del 1 de enero te recorto que no podés asignar más platita,
a los amigos los amigos son los amigos, les tengo que salvar antes del 31 de diciembre. Si te lo firmo el 27 de diciembre, el griter y la puteada va a ser mayor. Entre la fecha que estamos y la fecha 1 de enero, la gente tiene mala memoria y se olvida. Eso lo pongo yo. Gandini añadió que los cambios jerárquicos se realizaron... Pues está, esto ya lo leí. El director recordó que el presupuesto para el año próximo... No, también. Otros cambios y asignaciones. Mala miércoles. Otra resolución, esta vez del 13 de noviembre, dispuso la asignación de 14 funcionarios que con las modificaciones se ubicaron en mayores escalas jerárquicas y salariales. El documento indica que se deberá disponer el pago de la correspondiente diferencia de sueldo entre el cargo presupuestario y las funciones asignadas interinamente. También expresó que a 11 funcionarios se les otorgará la compensación por estar a la orden del 50% del sueldo del grado. De concurso no hablamos, ¿no? Esto dice que honestidad, transparencia, que los concursos los hacen ellos, que tienen que controlar los concursos de las intendencias, que fue buena el planteo que hizo en su momento el Frente ahora, y se logró votar, y resulta que esto no, se la pasan. La resolución contó nuevamente con la negativa de Gandini. En la fundamentación mencionó que se propuso cubrir funciones interinas sin realizar llamados a concurso y agregó que consolidar interinatos de esta manera afecta la transparencia y la meritocracia y expone al organismo a posibles cuestionamientos por discrecionalidad, lo cual tiene razón. Sí. Además de las nuevas tandas de ascenso, en el organismo hay cerca de 50 funcionarios que estaban incluidos en una escala salarial baja y pasaron a cobrar compensaciones por permanencia a la orden. ¿Yo qué quiere que le diga, don Amodio? La opinión mía es que están acomodando amigos. El ministro de Trabajo parece que le solucionó el problema a un amigo de muchos años, capaz que él no intervino, pero como era amigo del ministro, a veces veo que le dan una mano a uno porque es amigo de alguien, sin que le pida a alguien eso. El problema es que esto es el puerto. Sí. Ahora, ¿en cuántas reparticiones públicas debe estar sucediendo en lo todas, mismo? En todas, olvídate. Lo que pasa es que vos tenés que tener directores por la oposición que se animen a salir a la cancha a denunciar lo que pasa. Sí, y lamentablemente hay pocos. No te lo digo en serio. Hay muchos que prefieren estar callados por distintas razones. Bueno, lo que pasa es que cuando cambia el gobierno, se cambia la camiseta. Sí, es cierto. Entonces el gobierno de turno acomoda a sus amigos. Exacto. Y hay muchos que no se quejan siendo de la oposición porque acomodaron gente y esperan volver al gobierno para seguir haciéndolo. O sea, mira que la falla a veces no son de los partidos, sino siempre es del ser humano, que es el pecador y que mete la pata. Y la mete voluntariamente o involuntariamente. A veces se equivoca sin querer y otras veces lo hacen a propósito. Tengo un título que está genial. La justicia hizo lugar a que otro fiscal reexamine la denuncia de Martín Mutio por irregularidades en su causa. Mutio recibió una condena que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de 15 años de cárcel por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo. Y dice así: la justicia hizo lugar al pedido de la defensa de Martín Mutio, condenado a 15 años de cárcel por envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo, de que otro fiscal reexamine si la investigación que llevó adelante Mónica Ferrera tuvo irregularidades graves. Mutio siguió la audiencia de forma virtual desde la unidad 25 de máxima seguridad que se construyó en el predio de la ex Concar Santiago Vázquez. Esta denuncia había sido presentada en abril de este año, pero en septiembre el fiscal de delitos económicos y complejos, Gilberto Rodríguez, archivó el reclamo. La decisión de Rodríguez de archivar la denuncia se basó en que entendía que esa instancia no se ameritaba el diligenciamiento de evidencias útiles. El fiscal también había considerado que la valoración de esa evidencia había sido apreciada por órganos jurisdiccionales con todas las garantías, tanto que la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena a 15 años de prisión. Con la nueva decisión judicial, entonces, el otro fiscal analizará si es procedente la denuncia de Mutio por presuntas irregularidades. El nuevo fiscal que tome la denuncia tendría 20 días para definir si archiva o dispone una investigación sobre las denuncias. Según el abogado de Mutio, Juan Raúl Williman, el planteo de la defensa es que todavía hay una indagatoria útil de hechos con apariencia delictiva, en este caso, respecto a las presuntas irregularidades cometidas durante la investigación.
Para Williman, el fiscal Rodríguez archivó de forma previa la denuncia porque entendió que en todo caso la defensa debía presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el abogado argumentó que eso es otra vía distinta que no excluye a esta otra. Nosotros entendemos que va a haber el camino del recurso de revisión como recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia, pero eso no enerva que además si nosotros creemos que hay declaraciones que pueden ser falsas, ocultamiento de determinadas evidencias o lo que fuera, además implique la investigación correspondiente en sede penal. El defensor afirmó que no se presentaron pruebas en la audiencia debido a que allí es un tema de oralidad argumentativa. Sí se presentaron muchas pruebas en sede de fiscalía, dijo Williman, entre ellas se presentaron correos electrónicos, informes y otras evidencias. Por ejemplo, denunció que hubo diferencias entre peso bruto y peso neto de soja dentro de los contenedores, planos de estiba que no aparecían, expediente que vino de aduana con 4 fojas menos, entre otras cosas. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, presente en la audiencia, había adelantado que no se opondría a que la justicia dictamine que otro fiscal investigue. Más allá de que la sede resuelva, la Fiscalía no va a oponerse que otra fiscal investigue, dijo Rodríguez en audiencia, pese a que había dispuesto el archivo. Una vez finalizada la audiencia, la esposa de Mutio, Sol Torres, se acercó hasta a la cámara a saludarlo. El condenado estuvo presente durante toda la audiencia de manera virtual y se pudo verlo a través de una televisión ubicada en el juzgado. Desde el ex concar y esposado, Mutio le mandó saludos y besos a su mujer cuando notó que Torres y su madre se acercaron a la pantalla. Los abogados de Mutio destacaron que Torres había logrado juntar información fundamental en Europa sobre el caso. Mi opinión, no sé, yo no entiendo de esto, pero debe ser el primer caso o de los primeros casos que hacen este tipo de apelación, ¿no? Porque se supone que la Suprema, cuando llega a la Suprema, no investiga si fue bien estudiado el caso, si hubo irregularidades. Lo que pasa es que yo creo que está en juego mucho dinero. Sí, ¿no? Pienso. Ah. Mutio siempre se había declarado, era hincha del MPP, ¿no? Era hincha del MPP este muchacho. Sin comentarios. Sin comentarios. Seguimos con otras noticias. Y esta es lástima que no está Álvaro. Gobierno dio prórroga de 1 año a Éfice para dejar de producir con mercurio y pedirá más tiempo para cumplir con convenio de Minamata. El convenio internacional de Minamata establece la eliminación del uso de mercurio en la producción. El gobierno de Yamandu Orce decidió otorgarle una prórroga de 1 año hasta el 31 de diciembre del 2026 a la empresa Éfice Sociedad Anónima para que culmine su reconversión para eliminar el uso de celdas de mercurio en su proceso de producción. Éfice es el principal proveedor de cloro y soda cáustica de OCE. Hay que aclarar, Éfice vive de OCE, tiene otros productos más, pero es el que le vende cloro y soda cáustica a OCE para la purificación del agua bruta a agua potable. Entre esos componentes para producir el cloro y la soda cáustica está el mercurio. Hace años que está prohibido el mercurio. Hace años que le piden a Éfice que actualice su planta y no lo había hecho. Durante todos los gobiernos del Frente miraba para otro lado. En el gobierno pasado de la calle Pou le dieron una prórroga que se vence este año, a fin de año. Y que tenía que hacer la planta. Lo cual parece que no la ha terminado de hacer o no sé en qué etapa está. Dice, la empresa está en un proceso de reconversión que fue inspeccionado por el área de evaluación ambiental del Ministerio de Ambiente y según dice la resolución a la que accedió el observador, que señaló que los avances y las flechas planteadas de la reformulación del cronograma de obras de la nueva planta son consistentes con la fecha solicitada por la empresa para empezar a trabajar sin mercurio. Y acá me recuerda algo. ¿Vio el caso Cardama? Todavía no estaba atrasado cuando le tiraron para afuera por el tema de la garantía de 4 millones de euros. 4 millones, no son por los 92 millones de dólares, ¿no? Por los 4 millones de euros, que es una garantía chica, que yo estoy convencido que debe ser recontra falsa. Y si no es falsa, son de esos bancos muy difíciles de cobrarle, ¿no? Es un banquito, saca la licencia, te la da y después correlo para cobrar, ¿no? Esa es otra historia.
Pero esto me da lo mismo, porque amigos son los amigos. A esto dice que están bien, que hay que prorrogarle un año más. ¿Saben los años que hace que le están pidiendo a Éfici, que es la única planta que produce en Uruguay? Más de 20 años hace. Por eso mismo, yo creo que no tiene ningún interés en mejorar la planta. No le interesa. Claro. Yo te voy a decir una cosa. Sí, Te lo dice Álvaro que lo conoce. además consiguiendo prórroga, porque el gobierno anterior también le concedió una. Seguro, pero le dijo, esa está, no hay más. Sí, bueno, pero ahora viene este otro gobierno que ya le dio otra prórroga. Sí, claro, pero aparte, hay veces que la soda cáustica y el cloro principalmente, lo trae de Brasil en camiones directamente, que no pasan ni por Montevideo, van directo a Aguas Corrientes. Y son Éfici, y la factura es de Éfici, que lo vende carísimo. La otra vez había aparecido un competidor, no sé cómo era, para importarlo directamente, y se armó un lío bárbaro, porque los tipos no querían. Mirá lo que dice, Éfici viene recibiendo prórrogas desde el 2016. ¿Qué te parece? Este año la Dirección Nacional de Medio Ambiente, DINAMA, le otorgó, ese año, en el 2016, le otorgó 5 años para dejar de utilizar el mercurio en la producción de cloro. Pero la empresa solicitó en 2021 una prórroga que fue concedida hasta 2025. Le dieron 4 años, el gobierno pasado. Tiene razón usted, la diferencia en este caso es que esta última fecha es a su vez el límite fijado en el convenio de Minamata. O sea que el convenio te obligaba a que máximo en el 2025 tenías que cancelarlo. Por eso se le habían dado hasta esa fecha. Es por eso que Pero el gobierno ahora este gobierno le da por arriba de Minamata. O sea que ahora violamos un convenio que firmamos y avalamos. Bueno, al de Roma también no le da mucha bola, ¿no? No. Es por eso que el gobierno de Orsi en la misma resolución resuelve activar los mecanismos necesarios para pedir más tiempo para poder cumplir con lo firmado en el convenio. Ese convenio establece que ninguna parte permitirá, tomando para ello las medidas apropiadas, el uso de mercurio ni de compuestos de mercurio en los procesos de fabricación tras la fecha de eliminación especificada para cada proceso, salvo cuando la parte se haya inscrito para una extensión, dice el artículo 5 del acuerdo, y nos vamos a anotar nosotros ahora. La empresa había solicitado una prórroga en octubre bajo el argumento de que es claro que los impactos que puede tener la producción de cloro soda con tecnología de mercurio en más de 65 años de existencia de la planta no serán sustancialmente modificados por un año más de funcionamiento. Dice. O sea, te contamina un año más y no pasa nada, ya te contaminé 65. Es lo que dijo el argumento que usaron ellos. En el escrito entregado a Ambiente al solicitar la prórroga, tal como informó el observador, Éfici detalla que una de las máquinas nuevas, un electrolizador, está previsto que llegue a Montevideo el 15 de octubre, mientras que la planta de Salmuera será embarcada el 10 de octubre. Si bien los elementos fundamentales de la obra están en viaje o en fase final para embarque, se han presentado dificultades no previstas que implican una demora en el plazo total del proyecto, dice. Detalla que hubo demoras en elementos simples como la resolución de interferencias para el cruce de la ruta con las cañerías de efluentes y pluviales, pero también con equipos que tenían plazos de entrega prolongados. Éfici señala que la coyuntura del mercado internacional es incierta, con múltiples variables que han incidido en los procesos de compras de insumos. Siempre hay excusa, ¿no? También menciona que hubo problemas y demoras administrativas en la formalización de las garantías ante el BROU. Y porque no era amigo del círculo católico. ¿Te acordás cuando en el gobierno pasado en 24 horas le firmaron 15 millones de dólares para comprar el edificio de lo que era Casa Galicia? Amigos son los amigos, ¿no? En todos lados se cuecen habas. por supuesto. Las dificultaron los procesos de liberación de fondos con el consiguiente retraso en obras y compras de equipamiento. Los cuestionamientos. Allianz, una de las empresas competidoras de Éfici, cuestionó en su momento el pedido de prórroga. En declaración recogidas por búsqueda del gerente general de Allianz, Andrés Cabrera, consideró si hay reglas, las reglas deben ser justas y claras para todo el mundo y no deberían cambiarse sobre la marcha menos 2 meses antes de finalizar los plazos. A su vez expresó que Uruguay está muy bien visto internacionalmente. Muchas empresas extranjeras invierten en el país ante reglas claras. Y cuando las reglas son de determinada forma, cualquier cambio obviamente que hace ruido. Y coincido, porque si se están dando cuenta, muchas multinacionales están yendo porque las reglas son claras, pero ven dudas en los que las administran. ¿Está bien? Y chao. Y le digo más, si tan difícil es, vos lo que tenés que hacer para cumplir con Minamata, es importar el cloro. Te sale más barato importado que hecho acá. Me dice, no, pero la mano de obra, está bien. Pero macho, vos firmaste un convenio internacional.
Desde hace una vida que se firmó. ¿Correcto? En el 2016 le empezaron a firmar prórroga. O sea, no fue que te dijeron para mañana tenés que hacerlo sin mercurio. La verdad que ofenden con la liviandad que dicen los disparates que dicen. Tengo otro artículo que está interesante y venimos bien. Leve deterioro de la evaluación del gobierno de Yamandu Orsi. 29% tiene una valoración negativa y 26% positiva según opción. De un trimestre a otro cayó la aprobación en 3 puntos porcentuales y la desaprobación creció 7 puntos porcentuales y 10 se tienen en cuenta el primer trimestre. Pues López de Alessandro dice que no. Escuche, de Alessandro mató a mentir a la gente en el libro ese. No, mentiras no, le faltan cosas. Bueno, ¿no es mentir? ¿Omitir? ¿O eso es decir medias verdades? Porque me encanta, porque hay un expresidente norteamericano, Bill Clinton, que omitió decir cosas. Con Mónica Lewinsky. ¿Se acuerda, no? Omitió. Y el hombre dijo, el Senado dijo, el hombre no mintió. El Senado americano, un Senado potente. Así que así lo va, dice. Según los datos de la investigación presentados este lunes en Telenoche, esto fue hace unas semanas, en el tercer trimestre las valoraciones positivas hacia la gestión del gobierno sumaron 26%, las negativas 29% y las neutras 40%, y otros 5% no respondió o no supo qué contestar. Si se tienen en cuenta las mediciones anteriores, la aprobación pasó del 30% en el primer trimestre, a 29% en el segundo, a 26% en el tercero. La desaprobación en tanto pasó del 19% al 22% y al 29%. O sea, se están yendo de una banda a la otra, ¿no? Y estamos en eso. La industria, no, esto es otro tema. Ah, espere que yo tenía. Le iba a pedir, el de Feynman, ¿lo tenemos, el videito de Feynman? ¿Lo podremos pasar? Esto es una noticia argentina, pero yo quiero que ustedes escuchen atentamente lo que dice el periodista argentino Feynman sobre cómo se educa en la Argentina en determinados lugares, en determinadas provincias, y cómo está la incidencia. Ah, lo del Martín Fierro. Lo del Martín Fierro, le gustó, ¿no? Le di para darle un toque de alegría, por lo menos. O sea, cómo la gente se termina enojando y lo que nos podría llegar a pasar a nosotros. ¿Cómo no iban a porque esto votar? es la Agenda 2030, la feminista, entre la igualdad de género y todo ese lío, ¿no? No, entre la operación Cuadernos esta, la de los el procesamiento de doña Cristina Fernández de Kirchner. Y toda la banda. Más lo del Martín Fierro gay. Vamos a escucharlo. María, otra de Quilmes de Mayra Mendoza. No te puedo otra vez. Pobre gente. En las escuelas de Quilmes dan como literatura historias de un Martín Fierro gay. ¿Qué es eso? A chicos de 15 años. Escrito por un tipo que se llama Martín Cohen. ¿De qué manera? Por ejemplo, dice, tengo aquí parte del libro donde dice, ¿qué escupe Fierro? Sus dedos lubricantes, el socotroco. El socotroco. O el culo redondo de Cruz. Qué desagradable. ¿Este es el libro para el chico de 15 años? ¿En serio? ¿En serio? ¿Van a dar algún tipo de explicación? Esto en las escuelas públicas. Dice el libro, bastan esas pocas palabras para decir el deseo de Fierro. Pero el sonar, han dicho también, una gozosa coincidencia. Justo el deseo de Cruz. Lo mismo que él estaba esperando. Gira de una sola vez para estar ya boca abajo. Sus manos gauchas han afilado a despejarle el camino a Fierro. Están todos locos. Están todos locos. En serio, le están pudriendo la cabeza a los chicos, a nuestros chicos. En Quilmes, por ejemplo, alguien va a dar la cara. Hay una denuncia hecha, justamente, un oficio urgente a la Escuela de Educación Secundaria número 5. Se llama Reino de España, para que en el plazo perentorio de 7 días remita ejemplar original del material educativo distribuido El Amor, de Martín Cohen, que es Martín Fierro gay. No te rías. A veces te dan ganas de no seguir. No te rías. Es un escándalo. Claro. Es verdaderamente un escándalo.
un escándalo. Le están pudriendo la cabeza, pero hace rato ya, ¿no? Le están rompiendo la cabeza a los chicos, ¿no? Si se preocupan en educar, Claro. es como mucho Sepan pedir. sumar, restar, leer, comprender. Qué va. Comprensión de texto, en serio. Dice, sus manos gauchas han atinado a despejarle el camino a Fierro. No existe para él más obstrucción de calzones o bombachas. Es un convite neto y lindo, una delicia. Se oye claro que Fierro escupe, pero ¿qué es lo que escupe exactamente? Sus dedos lubricantes, el socotroco, el culo redondo de Cruz, lo que sea, y acaso todo a la vez, da lo mismo, ¿eh? Porque es una cosa tremenda, un asco. Bueno, a los televidentes les aclaro que esto no es joda, no es inteligencia artificial, esto es verdad. El público nuestro, normal, son todos mayores, no tenemos menores nunca en el público nuestro, ¿no? Las generaciones que nos escuchan. A ver, homosexualidad hubo toda la vida. Ahora, podés escribir un libro, hacer la versión Martín Fierro gay, está todo bien. Pero el problema es necesario que lo tengan que estudiar los gurises de 15 años? No, es lo único que yo pregunto. No censuro a nadie. El tema es el momento y la ubicación en el tiempo y a quién. Eso es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque uno lee lo que quiere, le puede gustar, le puede parecer que está mal, yo qué sé, lo que se les ocurra, está todo bárbaro. Pero lo que no podés hacer es en determinados lugares decir, no, mirá, vamos a ver qué pasa, ¿no? No, y además el mal gusto con que está hecho, por favor. Que pretenda ser original. Desmitificar la figura de Martín Fierro, lo que quiera, pero yo creo que hay cosas que tienen su límite. Que se invente un personaje. En vez de Martín Fierro, yo qué sé, Martín Palote. Escriba una historia, lo que quiera. Pero me parece una falta de respeto hacia una obra que fue en su momento texto prácticamente obligatorio para la educación de muchas generaciones. Puede hacer otra versión gauchesca, pero no con Martín Fierro, ¿no? Me parece absurdo. Más allá de la intención que hay detrás de todo esto, ¿no? Pero es un tema de intencionalidad, porque eso está bien, entonces lo tenemos que dar a los gurises de 15 años, no importa. Muchachos, está todo joda. Y lo peor es que todo ese tipo de ONG en la Argentina o en Uruguay reciben subsidios, ¿me entendés? Y el subsidio lo pagamos todo. Entonces yo quiero empezar a definir en dónde van mis impuestos, en qué gastan mi plata. Ese es el otro lío. Ahora, veo que hay un tema bastante interesante que no ha circulado en la prensa grande, don Amodio, que es cuando el presidente viajó a Nueva York, los gastos. Entonces tenemos varios informes en donde de la comitiva del presidente a su presentación en Nueva York, 5 personas no devolvieron ni $1 de los viáticos otorgados, incluso el presidente devolvió, dice. Lo interesante de esto es conocer el menú de alimentos que tuvieron estas personas, ya que se le entregaron $3.418 por cabeza. ¿Está bien? O sea... A las propinas. No, pero yo a esta altura quiero saber qué comieron los tigretos, ¿no? Entonces, para $3.418 para 7 días, a un promedio de $497 diarios, sin contar los días de vuelo. Una pena, dice, que no hayan podido comer el desayuno en el hotel, dice, para descontar un poco, dice el que escribió el artículo. A esto, por favor, sumarle a cada uno de ellos $4.800 por pasaje Montevideo-Nueva York, con escala y en económica. Ni idea pone a dónde estás comprando a esos precios, sinceramente. A ver, yo no sé, normalmente se hacen licitaciones para la compra de pasajes a futuro. Se llama a las agencias, se presenta, porque la presidencia de la República tiene que viajar, tiene que llevar ministros, comitiva, y se compra a granel por año, todos los años compra. Ahora, pagar $4.800 por pasaje Montevideo-Nueva York, con escala, porque no fue directo, y hay vuelo, ¿tá? Con escala, en económica,
Está un poquito caro. Porque aparte te venden las agencias cantidad de pasaje. ¿No es? Yo no llamo a un llamado de precio, una licitación para comprar pasaje para pagarlo más caro. Tengo que pagarlo más barato, si no directamente me conviene ir y comprarle de a uno. ¿No? Y después continúa acá el que publicó este informe, dice, y vos viendo si arroz o fideo la última semana, ahora se entiende que moleste tanto que uno pregunte cosas, claro, porque uno les pregunta y viste que a veces no te las contestan, esto botija, ¿no? Casi siempre. La gran mayoría, pero la verdad, o sea, gastaron 650.000 pesos 5 personas y devolvieron 0 pesos en comida. ¿Tá? Te adelanto que acá fue el ministro de Ambiente y el ministro de Ambiente creo que fue en primera. Sus compañeros fueron en económica. Él fue en primera. Está bien. Creo que sí, que fue así. Mira, que estoy buscando el artículo porque lo debo tener por acá y de estar cerca, no está muy Siempre ha lejos. habido clases. Siempre. ¿No? Felipe Esquipiane dice lo mismo. Se comió la delegación. ¿Qué comió la delegación del presidente Orsi en Nueva York, que gastó cada uno $488 por día de alimentación? Sin embargo, lo más llamativo es el costo de cada pasaje ida y vuelta, que costó casi 5.000, cuando el costo es de $1.400. ¿Quién le vende los pasajes a Presidencia? Y acá muestra que fueron en LATAM, jueves 20 de noviembre del año 2025. Pues habría que ver qué No, precio tenía. él estaba la pidiendo acá el precio, estaba comparando, ¿no? $1.400. $1.422 realmente. Brutal, ¿no? Yo la verdad... Bueno, hay restaurantes en Estados Unidos que son muy caros. Ya malo. Pero hubo gente que devolvió. Entonces no comieron todo en el mismo lugar. ¿Devolvió qué? Parte. Después- Devolvió parte del dinero. No, yo pensé que habían ido a un boliche y había devuelto. Pero el tema de Presidencia no para ahí. La empresa Presidencia hizo un llamado para una empresa que haga toda la parte de la campaña, de la campaña publicitaria, la de difusión. Y ganó una empresa amiga. Dice, la empresa contratada se llama Lado C Films SRL, que curiosamente fue la que hizo campaña electoral para el MPP en el 2024. También la hizo en el 2014. Destacar que entre los 8 videos de la imagen no llegan a 100 visualizaciones, dice. Porque acá publica los... O sea, contrataron una empresa por llamado de precios que fue la que le hizo la campaña electoral al MPP. Está bien. Cualquier coincidencia se parecen a Cipriani con ACE. ¿Se acuerda Cipriani con el Círculo Católico? Sí, señor. O sea que la transparencia por otras partes. Y hacen la publicación, el llamado de licitación abreviada 12/2025, convocado para la contratación de servicios audiovisuales. ¿Va? Que entre las actuaciones cumplidas consta, lo hizo la GESIC, ¿no? La publicación del llamado en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compra del Estado, bla, bla, y dice las empresas que se presentaron: Avefase, Fleita, José Abraham, una, Aldaba Acuña Horacio Alejandro, otra, Cuadrofilm SAS, y la cuarta, Lado C Film, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que fue la que ganó. Después se presentó otra que se llama Michelini Pérez Alejandro, otra es Pradera Audiovisual, que es una sociedad anónima, Zorrilla de San Martín, Leandro Héctor, otra, y Santos Caruso, Álvaro Enrique. Hay muchas unipersonales, noto acá, ¿no? Empresas chicas, pagan poco impuesto. Bueno, eso es lo que presentaron. No sé si tiene algún temita que quiera meter. Si le parece bien, para cerrar, yo pediría, si nos pasan el videíto de Orsi, pero espere un poquito. Antes de eso le quiero comentar algo que no me quiero olvidar, que no lo estoy encontrando. El Luis Lisboa, que fue candidato por la lista de los trabajadores en actividad en su momento para director del Banco de Previsión Social, que yo lo acompañé y fui en la lista esa, pidió ampliación de denuncia porque él fue que denunció el tema del FONASA, de la estafa al FONASA. Vino a Montevideo a tratar de hablar con la Fiscalía, ha hecho lo imposible, han presentado todas las denuncias y estamos a la espera a ver lo que sucede en las próximas semanas. Yo en esto soy pesimista, él sigue siendo optimista, pero bueno, creo que en el próximo día capaz que le movemos un temita ¿no? ¿Y por qué no le decís que venga?
Él trabaja en Rivera y Ben Rivera. Lo que vamos a hacer, le vamos a pedir que hagamos una videoconferencia Eso. que se pueda hacer y que nos cuente la situación que estamos viviendo, porque está divina esta. Ahora que hablaste de videoconferencia, está internado con neumonía Vicafón. Sí, hablé con él, Lo entrevistamos hace que poquito. lo entrevistamos hace poco, porque vi una foto de él que estaba en el Facebook, publicada que estaba internado, le mandé un mensaje, me dijo que sí, que está internado, que tiene algún problemita al corazón, que lo están revisando, lo habían trasladado de sanatorio, y bueno, le deseamos su pronta mejoría, Por supuesto. y fue muy escuchada el programa donde él fue entrevistado, ¿no? Y también debo decir que la Intendencia de Canelones está en conflicto adión, los funcionarios. Están reclamando un aumento de 10.000 pesos bajo el argumento, que es cierto, que desde antes de Carámbula se habían perdido un 43%, y ese 43% nunca se recuperó, ni con Carámbula ni con Orsi, por más que prometieron antes de que ganara Carámbula que lo iban a pagar. Y ahora piden un aumento de 10.000 pesos, que yo le voy a ser honesto, yo que estuve en el sindicato de Adión Canelones en su momento reclamando, poner un arranque de 10.000 es terminar por mucho menos plata. Yo hubiera puesto un poquito más, me dirán que estaba loco, pero argumentos le sobraba. Y el principal argumento es que se está gastando más plata en la plantilla de cargos de confianza que en la de los cargos de carrera, así como lo está escuchando. O sea que en Canelones se están cociendo habas. Lamentablemente es así. Y le voy a pedir ahora, para ir finalizando, el videíto de Orsi, de un tema que lo comentamos enseguida, que pase el video porque así se lo explicamos a la gente. Bueno. Presidente, un nuevo fallecimiento de un policía, ¿tuvo comunicación con el ministro? No tengo ni idea, no sé a qué se refiere. De verdad lo desconozco porque hoy no he parado desde que arranqué y desde que empecé. Presidente, Bueno, vieron que fue muy cortito. Al presidente Orsi le preguntaron qué opinaba de la situación del asesinato del policía que murió. Murió también uno de los delincuentes, el hermano del policía está herido, mal herido, el otro se dio la fuga, bueno, todos unos líos bárbaros, ¿no? Lamentablemente se ve que el presidente nadie le informa nada, porque es un tema gravísimo. Que maten gente en la calle es grave, pero si matan a un policía, el ministro Negro debería avisarle a la presidencia inmediatamente la situación. Yo creo que el ministro Negro debe haber avisado a la presidencia. Ahora, yo creo que en presidencia me parece que el pobre presidente anda medio perdido, medio que no le dan bolilla. Es una opinión de Horacio Lampariello, no lo quiero meter en ese bollo, pero cuéntemela esa. Está equivocado usted. A ver, cuénteme. El señor López de Alessandro dice que veo a Yamandú Orsi muy bien parado. O sea, firme. Con gran capacidad política para la negociación y firmeza para tomar decisiones, para decir lo que piensa. No dice nada nunca, no le invoca una. Me hace chinchar. Pero tiene razón usted, pero aparte, para que usted vea, hace poquitos días le preguntaron a Yamandú Orsi sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina. Este señor ha escrito un libraco, 1000 y pico, casi 1000 páginas. Y lo cobra, lo vende caro, ¿no? Sí, Yo no se lo compro. Es lógico. ¿Usted lo compró para leerlo? Sí, claro. Usted sí que es un patriota. Hombre, no vivo a mí no, nadie me regala nada. No, estoy de acuerdo. El libro lo tuve que comprar. Pero es un formador de opinión. Cierto. El País le hizo una entrevista. Es verdad. En medio de un reportaje para vender el libro. Le hacen preguntas de actualidad política. Y lo que dice, para mí, niega la realidad. Totalmente. Es verdad. Totalmente. Vamos a decir que firmeza con el caso de Cardama, para atrás y para adelante. Y el caso de Danza, por favor. Bueno, ahora le pregunta, no sé. El tipo es el único que sabe que no sé, pero es peor todavía, porque cuando le preguntaron por el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina. Acuérdense, me dijeron esto vence el lunes. Tenés que firmarlo. Vence el miércoles, tenés que firmar esto. Ya con eso es espantoso. Eso no lo estudió, ni lo consideró y nos metió en un baile. Cuando le preguntaron, dijo, nos pone en una situación de estar atentos. A ver, muchacho, el acuerdo que firmó Estados Unidos con Argentina, que realmente lo firmó Estados Unidos con Milei, porque es así la realidad, ¿no? Vamos a ser objetivos. Nos pone en un aprieto, no estar atentos.
Y se la voy a explicar más fácil. ¿Cuál es la principal exportación que tenemos en Uruguay? La carne, ¿no? Bueno. Nosotros al venderle la carne a Estados Unidos tenemos una cuota, la famosa cuota Hilton, que tiene un cupo chico. ¿Tá? Por ejemplo, la cuota Hilton, Uruguay con Estados Unidos la gasta al tercer día del año. Si arranca el 1 de enero, el 3 de enero, la cuota Hilton se terminó. A partir de ahí, para exportarle carne a Estados Unidos, podemos llegar a pagar hasta impuestos por el 26%. El acuerdo de Argentina es sacarlo al cero. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a transformar en otra provincia chica argentina a ver si le pasamos la carne por abajo del río Uruguay para que la exporten los tipos? Porque nosotros nos vamos a meter la carne, no vamos a poder exportársela a Estados Unidos. No, pero si el Mercosur funcionara, sí, yo creo que los grandes cupos deberían hacerse a través del Mercosur. Está bien, pero que Uruguay nunca va a alcanzar el cupo argentino. Nunca, porque no tenemos capacidad de plantar vaca. Pero si el Mercosur funcionara, Uruguay, en acuerdo con Argentina, colocaría su producción y más a través de Argentina. Por supuesto. O a través de Argentina, con Brasil, con Paraguay, que son los fundadores del Mercosur. A ver, los paraguayos exportan como animales, porque exportan y buena carne. Y nos traen hasta nosotros, compramos carne. Ya hay carne paraguaya. Y es rica. Sí, yo no me atrevía. No, comprá tranquilo. Es rica. Es rica. Y te hacen el mismo corte que nosotros. Para vendernos a nosotros, te lo fabrican el corte igual. No tienen problema los paraguayos. ¿Entendés? Pero yo qué sé, dice, el presidente Orsi se refirió este viernes al acuerdo comercial con rebaja de aranceles anunciado por el gobierno de Estados Unidos y Argentina. Consultado en rueda de prensa, el mandatario afirmó que espera dialogar con su par argentino, Javier Milei, y que tiene previsto reunirse en las próximas horas con el embajador del gobierno, Donald Trump, en Montevideo. Evidentemente nos pone en una situación de estar atentos. Capaz es una ventaja, dijo. ¿Qué va a ser una ventaja? ¿Le vas a mendigar a Milei para que debo meterlo a estos chiquitos que vendan algo con nosotros? Dijo Orsi tras participar en la inauguración de la cosecha de cebada en Ombúes de la Valle, en el departamento de Colonia. El presidente sostuvo que el país puede beneficiarse del nuevo escenario si actúa con apertura. Uruguay está en una posición como para aprovechar una de dos. O te perjudicás, o te pones el balde y no abrís la cabeza, o no entras en el juego de uno y otro. ¿Está bien? O te perjudicás o te beneficiás. Pero a ver, no acá, en el gobierno de Vázquez, tuvimos la posibilidad de meter un acuerdo. En el gobierno de Jorge Valle también. A ver, muchacho, el Frente se opuso toda la vida a hacer un tratado de libre comercio con los Estados Unidos porque es tratar con el capitalismo. Y este hombre está diciendo que hay que abrir la cabeza y que tenemos que abrirnos. Estás yendo en contra de lo que te dejan hacer los muchachos del Frente Amplio. Y sabes perfectamente bien que no te lo van a permitir. Podés gritar lo que quieras en la tribuna, que vas a marchar. Pero de cabeza vas a marchar. Don Amodio, bueno, si no tenemos nada, nos retiramos. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Nos veremos el próximo jueves. Sí, señores. O sea que hasta el próximo jueves. Y otra vez, gracias por estar ahí. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.